Vamos a hablar del tema combustibles. Vamos a hablar de una actualización de datos que tenemos que hacer indefectiblemente en el caso de la Policía Nacional, y para ello nos acompañan los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñanes. Doctor Cantero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Luis Piñanes. Luis Piñanes, perdón. Gracias por acompañarnos. Santiago, por la invitación. Doctor Cantero, gracias por estar con nosotros. Santiago, gracias a la producción de AM y a vos de esta audiencia. Hasta ahora, ¿qué es lo que se tiene en el marco de toda esta investigación? Hasta ahora, ¿cuántas personas involucradas tenemos en cada uno de los estamentos? Playeros, policías, en general. Bueno, tengamos en cuenta, Santiago, que la causa comenzó el 13 de mayo de este año a través de la denuncia justamente que formula el Ministerio del Interior, que hace también referencia a lo que había formulado Petropar a la institución, en este caso la Comandancia de la Policía Nacional, y que posteriormente se tradujo en una denuncia ante el Ministerio del Interior y que va a parar a mano del Ministerio Público ese 13 de mayo. A partir de que tomamos conocimiento de la causa, realizamos una constitución en la Comandancia de la Policía Nacional, posteriormente en Petropar, recolectando datos, documentos ya en sí que obran en el cuaderno de investigación fiscal. Posteriormente, en horas de la tarde de ese 13 de mayo, procedimos a hacer el primer allanamiento de la causa. En este caso fue el domicilio del suboficial Osorio, que es de público conocimiento, en el cual derivó en la primera imputación, que fue el día 14, un día después ya de haber pasado. En esta primera imputación fueron imputados el señor Juan Mendoza, tesorero del programa 2.11 de la Comandancia de la Policía Nacional, y el señor, en este caso su subalterno, que es el señor Roberto Osorio. También en esa imputación de 5 personas fueron imputados 3 playeros, que también son de un emblema conocido, ¿verdad? Que sacamos a través de una lista que el ente Petropar nos proveyó en base al registro del uso de estas tarjetas. Estamos hablando de las tarjetas libres. Esa fue la primera imputación. También sacamos aquella oportunidad una orden de detención que fue en contra del señor Osorio, ya que en el momento del allanamiento él no se encontraba en su domicilio, que derivó en su detención, en este caso en el Alto Paranaya. Ese día sábado, ya 2 días después, procedimos a imputar a la señora Adalida Rosa, esposa del señor Roberto Osorio, por complicidad en el enriquecimiento ilícito del señor Roberto Osorio, ya que ya fueron imputados también por producción de documentos no auténticos y también el tipo penal de estafa, que es lo que primeramente se dio. Posteriormente, en el marco y en el transcurso de la investigación, se fue ampliando 3 personas más. En este caso estamos hablando del señor, en primer lugar, el señor Francisco Alvarenga, es comandante de la Policía Nacional. En este caso estamos hablando también del señor Carlos Jara, ex director administrativo de la Policía Nacional, y también se suma la participación que nosotros tenemos sospecha o indicios del señor Francisco Alvarenga Rotela, que en este caso es el hijo del ex comandante de la Policía Nacional, que también fue imputado en carácter de cómplice del enriquecimiento ilícito. Y también estas 2 otras personas, Francisco Alvarenga y el señor Carlos Jara, fueron imputados por el hecho punible de lesión de confianza contemplado en el artículo 192 del Código Penal. En términos de documentación, parece en términos de documentación ser fácil darse cuenta de una situación de irregularidad como esta. Da la sensación que tan poco se cuidaron en algún momento que dejan en evidencia la irregularidad. ¿Es fácil llevar esta investigación? Hoy están en condiciones ustedes de decir, señores, ¿estamos en condiciones de presentar una acusación, de ya ir mañana hasta las últimas consecuencias, o todavía faltan elementos? No, de hecho, Santiago, que la investigación recién empezó, actualmente tiene 20 días. Nosotros solicitamos 6 meses al juzgado penal de garantía. Esto, Santiago, cada día está creciendo más. Sí. En base a las declaraciones vamos teniendo nueva información que nos llevan a revisar varios actos investigativos nuevos. En este caso son órdenes de allanamiento, nuevos pedidos de informe, y así van sumando gente también a las imputaciones. Tengamos en cuenta que a la fecha, cerrando el día de ayer, tenemos 11 imputados en la causa. Son 11 personas y no descartamos que vayan siendo imputadas más personas también involucradas en este hecho punible, ya que tenés que tener en cuenta, Santiago, de que para realizar este tipo de hechos punibles no solamente depende de una persona, sino depende prácticamente de una estructura, que es la que nosotros fuimos analizando y viendo al momento de realizar las imputaciones pertinentes, cuál es el grado de participación de esa persona en base a los documentos que ya tenemos en la investigación fiscal. Doctor Piñanes, ¿cómo hasta este momento Petropar no es materia de investigación, poniendo en evidencia lo que la vez pasada decía aquí su propio titular? Nosotros no teníamos un registro de firmas, nosotros entregábamos en un documento de cerca de 13.000 millones de un contrato, no teníamos siquiera la certeza de que quien estaba firmando era Mendoza o era Osorio o quién finalmente era. ¿Por qué Petropar no es parte de la investigación? Bueno, como bien dijo mi colega, la investigación es aún incipiente.
todas las personas vinculadas en ese contrato necesariamente son materia de investigación. Simplemente, como antes preguntaste, las documentaciones habilitan para la individualización de ciertas personas para una sospecha fundada y algunas personas están imputadas, ¿verdad? Otras no. Dentro del periodo de investigación, estas personas procesadas tienen el derecho de ofrecer el descargo y nosotros en ese periodo de tiempo, ahí es donde nosotros vamos a determinar la responsabilidad de ella. En cuanto a lo que estás preguntando, como investigador yo no podría decirte, bueno, funcionarios de Petropar tienen algo que ver o no, eso dirá la investigación. Hoy en día no existe ningún elemento de sospecha que pueda atribuir una responsabilidad punible a un funcionario de Petropar. Pero la investigación recién se inicia. Que Petropar haya habilitado todas estas tarjetas y que ni siquiera tengan un registro de firmas no es un elemento suficiente, como lo hicieron en el caso de la comandancia, a la hora de decir, señores, esto llega incluso al comandante, decir, señores, esto llega incluso a Petropar. Sí, de hecho que analizando la documentación y las circunstancias fácticas que tenemos que tener en cuenta que se origina todo este pedido dentro de la comandancia de la Policía Nacional en base a notas que ya es de público conocimiento, son 5 notas en el cual se solicitan un margen de 190 tarjetas, ¿verdad? Que son las tarjetas libres, ¿verdad? Estas van a parar primeramente en un correo electrónico y posteriormente esto se formaliza por una nota, ¿verdad? Eso es lo que establecía el acuerdo o el convenio que había firmado, ¿verdad? De hecho que a partir de la firma de ese convenio, la Policía Nacional lo que tenía que haber hecho es reglamentado ese convenio, quiénes son las personas que podían utilizar ese correo electrónico para posteriormente remitirlo a Petropar, ¿verdad? Ahora bien, una vez llegado a Petropar esas solicitudes, justamente se tendría que haber analizado es la firma de los responsables, en este caso el señor Juan Mendoza era el único responsable de remitir las notas y los correos electrónicos que debían ser procesadas por Petropar. Ahora bien, en base a lo que manejo en la información preliminar que yo tengo, lo que dice la gente, en este caso de Petropar, es que el señor, en este caso Osorio, ya había firmado muchísimas notas encima del nombre del señor Juan Mendoza, y del cual nos llevó a la sospecha inicial para formular esa primera imputación de que había algún tipo de coautoría, en este caso, o un acuerdo previo entre los dos, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de que esta es la firma del señor, en este caso Juan Mendoza, si siempre era la firma del señor Osorio? Desde el primer documento que se firmó, desde el primer acuerdo que hubo entre la comandancia y Petropar, ya hubo esa firma del señor Osorio sobre el nombre del señor Juan Mendoza. Ahora bien, cuando ellos tienen conocimiento de la firma del señor Juan Mendoza, en este caso, cuando él remite o hace su descargo o remite o pide informe a Petropar, ahí recién va con una firma diferente, ¿verdad? Ahora bien, tendríamos que analizar si realmente también Petropar tendría que haber reglamentado este acuerdo. Sobre todo la responsabilidad, de las personas que justamente en este caso eran la gerencia comercial y en este caso el jefe o jefa de departamento que administraba estos convenios con que es la parte corporativa O sea, ustedes no descartan que en algún momento, si encontraran elementos suficientes, que particularmente creo que de alguna u otra forma existe, investigar a Petropar, no descartan la investigación a Petropar en particular. Nosotros no descartamos ningún tipo de realizar nuevas investigaciones o personas que pudieran estar involucradas. Lo que sí, ahora estamos tratando de cerrar o analizar bien la conducta dentro del ámbito que es, en este caso, la comandancia de la Policía Nacional. Tengamos en cuenta que en base a las declaraciones que van subiendo día tras día, la historia va cambiando su rumbo, ¿verdad? Va teniendo un nuevo curso la investigación de acuerdo a las declaraciones indagatorias que se están tomando en sede del Ministerio Público y de acuerdo a las testificales y documentos que van llegando, ¿verdad? Por eso no descartamos también investigar justamente al otro ente que también era el responsable de precautelar o de velar de que se cumplan todos los pasos establecidos en este acuerdo que habían firmado Petropar y la comandancia. Dentro de estas coautorías, doctor Piñanes, ¿se habla solamente de playeros en complicidad con policías y con toda la estructura de la cúpula? ¿O inclusive se podría llegar a hablar de la responsabilidad de quienes gerenciaban estas estaciones de servicio o los emblemas mismos? ¿Hasta dónde llegaron ustedes con la investigación en ese aspecto? Y bueno, actualmente se está atribuyendo conducta en grado de sospecha a las máximas autoridades administrativas de la Comandancia de la Policía Nacional a través de 4 hechos punibles: lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, hurto, que ya estamos analizando cambiar la calificación a agravado,
y playeros, ¿verdad? Porque necesariamente esta estructura de manejo irregular de tarjetas de extracción de combustible, necesariamente para poder perfeccionar el hecho punible o lo que ellos planeaban, necesariamente necesitaban la ayuda de los playeros. Y es por eso que estamos hablando aproximadamente, en base a las documentaciones que tenemos, estamos hablando del manejo irregular de aproximadamente 161 playeros. ¿Cómo se cruza con la caja de cada una de estas estaciones de servicio cuando a uno le llama la atención, si llamara la atención el hecho de que tantas operaciones se estén haciendo en tan poco tiempo? Por eso hablo, ¿puede ser una responsabilidad exclusiva de los playeros en este sentido o también hay una responsabilidad gerencial? Y le vamos a preguntar después al representante de uno de estos emblemas. ¿Hay una responsabilidad que pueda llegar a tener o el gerente, el administrador o alguien más dentro de la estructura de las estaciones de servicio? Sí, como digamos que sí, podría haber una deficiencia en la falta de control, en este caso del propietario como administradores de los emblemas que justamente son los encargados de dispensar combustible, ¿verdad? Ahora bien, el margen y el vínculo que une entre gente de la Comandancia de la Policía Nacional y los playeros justamente es también un oficial de policía un suboficial de policía que ya fue imputado en la causa, que es justamente el que retiró las primeras tarjetas, en este caso estamos hablando de 20 tarjetas de 10 millones de guaraníes, que es el que recorría, que tenemos la sospecha que estamos realizando la investigación de que él mismo se constituía en las estaciones de servicio para efectivizar, en este caso, las tarjetas. ¿Cómo se efectivizaba esas tarjetas, verdad? En base a lo que nosotros estamos investigando y en base a las declaraciones que estamos tomando, justamente ofrecían sumas de dinero a estos playeros a cambio de poder pasar con el PIN del playero estas tarjetas. De hecho que el playero siempre tiene dinero en efectivo, el cual a este suboficial daba y él pasaba por la tarjeta y de esto se quedaba solamente un porcentaje para el playero, ¿verdad? Tengamos en cuenta también, Santiago, que esto que se estaba sucediendo con las tarjetas, que fue justamente lo que se disparó desde Petropar, que posteriormente terminó en una investigación en una estación de servicio que motiva una denuncia particular de un emblema que justamente estaba siendo investigado por una unidad ordinaria, que ya tenemos también la investigación, es justamente lo que saltó y lo que hizo que fuera posible descubrir este esquema, ¿verdad? Ahora bien, cuando tenían los cupos de combustible en formato papel, que es lo que se entregaba a cada funcionario o a cada responsable, era mucho más fácil realizar este tipo de ilícito, ¿verdad? Porque justamente no quedaba ningún tipo de registro en formato electrónico. En este caso estamos hablando de que tenemos un listado de personas, en este caso son 161 personas que utilizaron estas tarjetas en 47 estaciones de servicio, ¿verdad? Ese es el ámbito justamente de investigación que nosotros tenemos que realizarla, pero ese vínculo entre comandancia, cómo llegaban las tarjetas, cómo se distribuían, es lo que prácticamente nosotros ya tenemos suficiente elemento de sospecha y el cual plasmamos eso que ya tenemos en nuestras imputaciones. ¿Cómo efectivizaban todo lo que operaban en eso que veíamos? Las tarjetas, lo que sacaban de la tarjeta, ¿cómo hacían efectivo todo eso, doctor? Bueno, y concretamente esas tarjetas eran retiradas de Petropar y posteriormente ellos proveían esas tarjetas a los playeros, ¿verdad? El playero durante su jornada laboral cumple su servicio a través del expendio de combustible, ¿verdad? Ahora, muchas veces las personas cargan sus vehículos nafta, pero no piden facturas. Entonces el playero maneja una suma de dinero en su billetera que posteriormente va a rendir a la caja. Entonces, una vez que tenían manejando ese monto, entonces ellos, al recibir la tarjeta, suponiendo 500.000 guaraníes de carga de combustible sin facturar, inmediatamente ellos extraían esa misma suma en la tarjeta. Ahora, ese combustible utilizando la tarjeta ese servicio no era dado a la Policía Nacional. Entonces, a la hora de justificar el gasto en la caja, entonces a través de la tarjeta se justificaba el cobro de combustible. Y ese dinero ya era entregado a la policía y una pequeña suma al playero. Muchos consideran, doctor Cantero, que Osorio es un personaje de reparto en todo esto por el rango que tiene. Como un suboficial de policía va a ser el encargado de hacer todo esto. Sin embargo, creo que está más que comprobado que la habilidad con la que cuenta Osorio, o por lo menos demostró en todo este proceso, es una habilidad importante.
Sí, de hecho que sí. En base a la investigación que nosotros tenemos ya está plasmada en el cuaderno de investigación fiscal, el señor Osorio, a esta altura de la investigación no era cualquier persona dentro de la comandancia de la Policía Nacional. De eso estoy prácticamente seguro y tengo los suficientes elementos a la fecha, ¿verdad?, de que él necesitaba o él se valía de otras personas de alto rango para que él pueda materializar o pueda instrumentar esta forma de delinquir, ¿verdad? De hecho, que Santiago, que en esta investigación estamos hablando de imputaciones de un ex comandante de la Policía Nacional hasta un playero. Imagínate todas las personas que fueron imputadas de las quemas. Terminaba el esquema o en esta forma de delinquir terminaba prácticamente en los playeros, pero ¿dónde iniciaba? Justamente en la comandancia de la Policía Nacional. Actualmente son 11 imputados. Son 11 imputados, ¿verdad? ¿Vieron lo que dijo? Y supongo que lo habrá dicho también en el momento en que declaró. Lo que dijo en ADM el abogado Osorio. Decía, a nosotros no nos importa que investiguen la vivienda que él tenía en San Bernardino. Eso lo tiene hace más de 12 años. En 10 años prescribe el enriquecimiento ilícito que pueda llegar a tener un funcionario. ¿Qué dicen con respecto a eso en particular? No, de hecho que esa es una teoría que él maneja, ¿verdad? Que eso vamos a discutir, va a ser objeto de discusión ante los estrados judiciales, ¿verdad? Él puede manifestar cuando crea conveniente en su defensa. De hecho, en los primeros días de que inició este caso, el mismo imputado habría dicho que él ejercía la profesión en un ente privado, ¿verdad? Que eso está totalmente prohibido y totalmente está plasmado en lo que dice la ley 222 al respecto, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Eso él pudo decir, pero él puede decir lo que crea conveniente el ejercicio de su defensa, ¿verdad? Ahora bien, lo que ellos plantean de que está prescripto o no está prescripto, nosotros vamos a tener también nuestra teoría del caso, decir, por ejemplo, con relación a que hubo mejoras en el inmueble, se adquirió, con qué forma o de dónde provino ese dinero, ¿verdad? Ahora bien, con los inmuebles es un tema, ¿verdad? Tenemos también prácticamente la compra de vehículos de lujo y vehículos otra vez en esas playas que también realizamos los allanamientos y que también pudimos descubrir que se compraban vehículos en este marco de personas que están involucradas en esta investigación, ¿verdad? Había vehículos a nombre de personas o de hijos también que adquirían de una misma playa, en este caso estamos hablando de una playa que fue objeto de allanamiento del día jueves, en el que también se procedió a imputar posteriormente a una persona que también a raíz de eso nosotros reunimos vínculo con el señor Osorio en este caso. Con los elementos que ustedes tienen, ¿consideran que les puede llegar a aturdir o les puede llegar a complicar la investigación lo que argumenta el abogado Osorio, la defensa de Osorio a la hora de decir: el viaje le pagaron con un cheque, le pagó el vecino? Los vehículos no compró con la plata que dice la fiscalía, porque ahí hay más plata inclusive. La propiedad ya tenía más de 10 años, prescribió. ¿Consideran que es argumento suficiente o ustedes están absolutamente seguros que van a demostrar la culpabilidad de Osorio, de Mendoza y de los demás involucrados? Bueno, nosotros no podemos hablar todavía de certeza final lo que va a pasar en esta investigación, Santiago, ¿verdad? Nosotros estamos hablando en base a lo que tenemos y en base a elementos de sospecha, ¿verdad? La conclusión final lo vamos a dar a través de un requerimiento conclusivo, ¿verdad? Que tenemos ahora, faltan 5 meses para que presentemos esta conclusión final del grado de participación de todo esto y las calificaciones jurídicas finales que van a tener lo que atribuye la Fiscalía, ¿verdad? Ahora lo que ellos planteen en base al argumento que van a plasmar en sus defensas lo vamos a discutir en una audiencia oral y pública. En esta va a ser en una audiencia preliminar y posteriormente seguramente ante un eventual juicio oral y público. ¿Cuántos son hasta ahora los imputados? ¿Cuántas son las personas detenidas? Haciendo un resumen de toda la investigación. Actualmente son 11 imputados. Una persona está privada de su libertad como medida cautelar y el resto de las personas el resto de los imputados están con medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Cuántos playeros investigados? Actualmente estaban siendo investigados y posteriormente sacamos órdenes de detención ya que no tenemos físicamente, no podemos soportar una carga tan grande de procesar inicialmente a 161 personas, ¿verdad? Pero sí, este es un listado que nosotros tenemos, que nos proveyó justamente el ente que es Petropar, de un listado de personas que han utilizado estas tarjetas en las estaciones de servicio. Ellos están siendo, en este caso, con relación a algunos se ha ordenado la detención y con relación a otros que ya tienen conocimiento de qué es lo que está pasando, se están poniendo a disposición del Ministerio Público, el cual son objeto de declaraciones indagatorias en presencia de sus abogados y de acuerdo a la información que pasen, ellos tienen también derecho a atenerse o a declarar o a colaborar en este caso con la investigación, ¿verdad?
Bueno, gracias por estar con nosotros, doctor Cantero, doctor Piñanes. Sé que el tiempo a veces es medio complicado, pero les agradezco que estén con nosotros. Y a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando nosotros de este tema. Muy amables, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Vamos con Enrique, hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa, ¿cómo hizo la empresa como para reponer a 161 playeros, dice uno? ¿Y cuál es la responsabilidad que pudo haber investigado BR en particular con respecto a las personas que están hoy siendo producto de esta investigación? Nos acompañan en esta tercera parte del programa el representante en términos administrativos y financieros, director administrativo y financiero del Grupo Bahía, licenciado Alberto Bazán. Licenciado, gracias por estar con nosotros, muy amable. Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor José Casañas Levi, fanático oyente de Diego Marini, hay que decirlo, y nos presta Marini en estas ocasiones. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches, Santiago, gracias. También lo escucho a ustedes. Ah, está bien, Claro. Como previa a Marini, digamos. Licenciado, ¿cuántos playeros tienen ahora después de tantos investigados? ¿Cómo le tomó al Grupo Bahía esta situación en particular? Nosotros tenemos una dotación de 500 empleados que trabajan en la parte de playa y mini market, de los cuales actualmente tenemos un promedio de 4 playeros directamente relacionados a este caso, que ya hemos tomado medidas para... Son 4 playeros a los que sacaron. Por estación. 4 por estación. Por estación. ¿De cuántas estamos hablando? Estamos hablando de más o menos 8 estaciones nuestras que están dentro de este... 32 playeros que ya salieron, digamos, del Grupo Bahía. Sí, señor. En base a la investigación hecha por el Ministerio Público. Sí, señor. En el Grupo Bahía en particular, ¿qué conocimiento tenían ustedes con respecto a este tema? ¿Qué es lo que sabían respecto a la cantidad de combustible que en realidad no se estaba vendiendo? Bueno, nuestras sospechas empezaron a raíz de la inconsistencia en los valores recibidos en cada cierre de turno por parte de nuestros playeros. Una vez que nosotros tuvimos este acuerdo con Petropar a través de nuestra distribuidora, teníamos expectativa de mayores ventas, de mayor litraje a ser expedido día a día en nuestras estaciones. Sin embargo, esto se mantenía en un nivel constante porque se estaba utilizando los valores recibidos de clientes particulares para beneficio propio, en este caso de estos playeros. O sea, para el Grupo Bahía nunca se disparaba la venta de litraje, pero la plata de alguna manera estaba. Estaba la plata, pero atender una cosa, nosotros estábamos perdiendo en el sentido de que eran efectivos que se recibía de parte de clientes particulares que pasaban a ser crédito, a ser cobrados en 30 días y con el descuento correspondiente por la alianza que teníamos con la gente de Petropar. ¿Ustedes se plantearon, ya es parte de alguna investigación, la posibilidad de accionar contra Petropar o de accionar contra, no creo que haya otra institución, es Petropar la institución adecuada como para accionar? ¿Ustedes se plantearon eso o el acuerdo de alguna manera les impide decir, señores, vamos a despegarnos de esto? Nosotros estamos siguiendo las investigaciones necesarias, acompañados de cerca con nuestra asesoría jurídica para tomar las acciones necesarias en el momento determinado. Ahora mismo, la gente infiel a nosotros fueron los playeros. Pero ustedes no descartan acciones futuras al haberse perjudicado, dicen ustedes mismos, económicamente en este acuerdo con Petropar. Claro, nosotros esto se va a ir también hasta la última consecuencia a nivel de empresa y a nivel de alianzas. Vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder llegar al fin de este tema. Hasta ahora, para ustedes, el acuerdo con Petropar no fue un acuerdo que les haya beneficiado económicamente. En este momento no. En este momento nosotros tenemos un acuerdo para recibir las tarjetas, tenemos mayor cantidad de clientes posibles, porque toda la institución pública trabaja ahora a través de Petropar, pero económicamente no se refleja eso por los problemas suscitados. ¿Y tienen una idea de cuánta plata pudieron haber perdido? Manejamos una cifra que ronda
los millones de guaraníes. ¿De cuánto aproximadamente? Fácilmente se sobrepasa los 100 millones de guaraníes. Fácilmente una pérdida de 100 millones de guaraníes. Sí. Tomando en cuenta los gastos de capacitación, los gastos de padrones de atención al cliente, los gastos de motivación que le damos a esta gente que al final no nos respondieron. Doctor, hablabas vos antes de entrar que era una de las cuestiones que te llamaba la atención. ¿Dónde está el combustible que no se vendía? Claro, este es un buen ejemplo para ver una vez más cómo funciona el Estado paraguayo. Es decir, firma un convenio, no tiene ningún tipo de garantía ni de reaseguro para tener la certeza de que efectivamente ese convenio se va a cumplir de una manera determinada, no tiene seguridad en cuanto a quién le envía la nota, aceptan un correo electrónico, como decía acá el presidente de Petropar la otra vez. Lo concreto es que el Estado paraguayo termina perjudicado simplemente porque Hacienda le tiene que pagar a Petropar, y de hecho le está pagando, pero le está pagando por un combustible que nunca sale de Petropar. Claro. Y ese es un tema que además estamos escuchando ahora, también le perjudica al sector privado, porque efectivamente el sector privado deja de recibir el efectivo que tendría que ingresar directamente a su cuenta y recibe dentro de 30 días. Y hay que recordar, no hay que ser muy brillante para saber que la Constitución, muy simple, ningún funcionario está exento de responsabilidad acá. No puede tranquilamente Petropar decir, no, fue una cuestión displicente nuestra. No, una pregunta que yo me hago es, está bien, ahora se detectó por el tema del débito, pero antes eran vales. ¿Cómo es posible que durante tantos años nunca Petropar se haya dado cuenta de que hay un excedente en sus tanques o en sus depósitos? Acá hay muchas cosas pendientes por investigar, como vos le preguntabas antes a los fiscales, y estoy seguro que lo van a hacer. Es tan grande nomás el volumen, porque este es un tema mafioso, claramente. Este no es un tema solamente de una persona. Acá hay un entorno. Por eso es que Petropar no puede decir tan alegremente, no, este es un tema de la policía, no, este es un tema de descuido. No, acá tuvo que haber una empresa muy grande criminal, como dice el tema de FIFA también, para llegar a esto. Por eso se ven esas fortunas que se ven. Ahora, doctor, me quedo nomás escuchando lo que decís y me parece tan lógico lo que planteás en el sentido de cómo Petropar no se da cuenta de ese excedente de combustible que tenía. ¿Y cómo puede ser? Y ahí es donde va la pregunta. ¿Es materia de esta misma investigación que está haciendo el Ministerio Público o debe ser materia de otra investigación la responsabilidad de Petropar al no haber cuidado los bienes del Estado cuando ni siquiera tenía un registro de firmas? Para mí, el hecho de que Petropar diga, nosotros ni siquiera sabíamos de quién era la firma, es una cuestión lamentable. ¿Cuál es la responsabilidad de Petropar al cuidar el patrimonio público? Claro, lo interesante de este problema o de este hecho que se descubrió es que tanto cuando Hacienda paga algo que no recibe, porque no recibe el combustible, como cuando Petropar no toma, entre comillas, las precauciones, en el mejor de los casos, negligencia, en el peor de los casos, alguien de Petropar tiene que estar asociado con este grupo para que nunca le llame la atención esa circunstancia del excedente que hay. Acá hay una responsabilidad muy importante y la investigación tiene que ser dentro de esta investigación. Lastimosamente, la realidad es que el Ministerio Público hoy no sé si tiene esa capacidad en cuanto a soportar. Te decía el fiscal hace un rato, no podemos tener 160 procesados porque eso nos genera un caos. Claro. Esa es una llamada de atención. ¿Hasta dónde puede el Ministerio Público abordar una investigación de esta magnitud? Pero lo tiene que hacer. Necesariamente lo tiene que hacer. O sea, no puede sacrificar ninguna parte de la investigación porque no le da el cuerpo para hacerlo. No solamente de esta, porque nosotros estamos viendo, solamente el tema de las tarjetas estamos viendo, de las tarjetas libres. Pero ¿y hasta cuántos años hace que están haciendo este tema? Antes con los vales. Claro, claro. A mí me queda nomás eso que decían de los 100 millones que ustedes perdieron en un aproximado nada más que realizan. A partir de todo lo que ocurrió, ¿ustedes vieron si existía algún tipo de responsabilidad gerencial? ¿Investigaron si alguna persona encargada de alguna de las playas tenía algún tipo de responsabilidad o no? Como te dije hace rato, está abierto esa investigación. Nosotros estamos viendo principalmente en nuestras estaciones la consistencia de estas operaciones. En este aspecto quiero mencionar lo que estaba diciendo el doctor. No hay un excedente de combustible. Lo que pasa es que combustible que se le está entregando al sector privado
se hace figurar como si fuera entrega al sector público. Sí, claro. O sea que no hay forma de que alguien sepa, ¿está sobrando combustible acá o está faltando? Lo que está faltando es la plata. Ellos están haciendo un negocio financiero debiendo ser un negocio de expedición de combustible. Porque están usando la plata que usted pagó para cometer esta Claro, irregularidad. el combustible sale una sola vez. Una sola vez. Sí. Claro, por eso. El combustible debería estar. Claro. Tiene Si que no estar. salió, si no se repuso combustible como el flujo de lo que ustedes estaban Claro. vendiendo, el combustible debería estar en Petropar. Claro. ¿Es correcto? Y sí, Se paga doble por el mismo litro. se paga Claro. doble por el mismo litro, pero la plata va a poder de ciertas por personas. supuesto, claro. Vos seguiste y estuviste pendiente de lo que la vez pasada se debatía aquí en el programa también. Cuando Petropar hablaba de que no tenían un registro de firmas. Ese es el Estado paraguayo como tal, pero más allá de que sea una costumbre, ¿cómo tenemos que hacer para que se cambie una situación como esa? ¿Cuál es la responsabilidad o el castigo que puede recibir una institución que tiene toda una estructura que maneja 14.000 millones solo en un contrato y no es capaz de registrar las firmas, doctor? Yo no creo en esas casualidades, Santiago. Desde el momento en que hoy podemos mirar hacia atrás y vemos que hay una cantidad de funcionarios que se enriquecieron, evidentemente alguna mano oscura hay para que, como es costumbre en el Estado paraguayo, no haya controles. Esa es una de las falencias más importantes que hay en el sistema estatal paraguayo. No hay controles respecto de lo que se hace. Y eso no es casualidad, repito. La falta de control es la constante en todos los sistemas de corrupción. ¿Verdad? Por eso que uno puede decir, no, pero hay policías que son honestos. No sirve eso en un sistema. En un sistema la regla tiene que ser la honestidad y la excepción tiene que ser la deshonestidad. Entonces uno puede corregir el sistema. Es decir, si tiene un auto en el cual el 80% de las piezas no funcionan, el auto no va a funcionar. Entonces, se trata de presentar, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Como que es una cuestión de descuido, como que es una cuestión de ahí no hay intención. El fiscal no puede pensar eso. El fiscal lo primero que tiene que pensar es que sí hay dolo en esa conducta porque todo muestra que es una asociación. No es un tema absolutamente accidental individual. Petropar tiene que ser parte de esta investigación, Por supuesto, doctor. pero categórico. ¿Te llama la atención que no lo sea? No me llama la atención porque yo conozco el Ministerio Público y sé que tienen muchas necesidades en cuanto a capacidad de investigación. Y entiendo lo que dijo el fiscal Cantero en cuanto a que están ocupándose en un gran volumen de información en todo lo que tienen ahora respecto del sector policía, pero creo que hay un momento en el cual tiene que empezar la investigación en Petropar. Sí es preocupante que pase el tiempo y que no empiece, porque vos sabés que el paso del tiempo es lo que borra evidentemente algunas cuestiones que pueden ser evidencias. Pero fíjate las cosas que van saltando, doctor. Cuando hacíamos la investigación de los policías de papel, el comisario Yaquet, que era el encargado de la policía urbana, que ahora ya ascendió, no ascendió, pero tiene un cargo mayor, decía, probablemente la firma que ustedes mostraron, que no era la firma que correspondía al oficial que supuestamente estaba en servicio, probablemente haya firmado nomás en otro cuadro. Y firmó otro por él y no se dio cuenta. Ese nivel casi hay con el que se manejan las instituciones públicas. No es casual. Que hasta después el Ministerio Público tiene que decir, capaz tengan razón, porque el uso, la costumbre es nomás lo de hacer todo así. ¿Cómo se lidia ante ese tipo de situaciones como investigador? Solamente dudando. Solamente dudando de esa versión. No hay otra manera de llegar a la verdad en una investigación si uno no duda de todo lo que le está diciendo cada uno de los que interviene. Y la primera llamada de atención es, no, este es un tema nomás que así se hace, ¿verdad? Que es muy, muy común. Pero esa es una llamada de atención. Esa es una llamada de atención porque es un distractor por lo general, ¿sí? Además que no es lógica la explicación, ¿verdad? Firmó en otro cuadro, no es ninguna explicación lógica. Un oficial de inteligencia. Claro, sí mismo. oficial de Pero no es casual porque vos te das cuenta que hoy en cualquier empresa privada, mediana, chica o grande, el registro dígito pulgar de ingreso de funcionario o de egreso no es algo extraordinariamente caro. Es decir, el Estado podría poder tener eso, ¿por qué no lo tiene? Es una estructura que finalmente funciona así. Licenciado, ¿qué falta para que ustedes tomen la iniciativa y digan, señores, nosotros queremos
que se investigue a fondo esta situación, nosotros vamos a accionar contra el Estado paraguayo o el contrato que tienen con Petropar les impide de alguna u otra forma accionar contra el mismo? Inicialmente el contrato que nosotros tenemos es con la distribuidora Barco y Rodado. A través de Barco y Rodado tenemos el contrato con Petropar. O sea que nosotros no tendríamos un impedimento inicialmente para llegar a hacer eso. ¿Ya es materia de estudio, de su estudio jurídico hoy eso? Asimismo, estamos viendo todas las operaciones realizadas, las consistencias de cada una de estas operaciones y vamos a llegar al monto final para establecer ese daño. Para establecer el daño, sí señor. O sea, ya hoy en condiciones de confirmar entonces a través de Canal 13 que el Grupo Bahía va a accionar ante los responsables, incluso Petropar, del daño patrimonial que ustedes sufrieron a raíz de todo esto. Si llegamos a determinar que Petropar es parte activa del daño que ha sufrido nuestra empresa, ¿por qué no? Correcto. Doctor. Sí, no, evidentemente que hay responsabilidad de Petropar, al menos civilmente por el daño, ¿sí? Porque la responsabilidad civil es objetiva. No importa que haya sido dolosa o imprudente, necesariamente hay responsabilidad. En el caso de las privadas, seguro que hay responsabilidad. Ahora, la cuestión penal es más compleja, ¿verdad? Porque ahí hay que demostrar la colusión o la vinculación de alguien de Petropar con este sector. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer. Muy amable. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Creo que es sumamente importante el hecho de que el grupo haya tenido voz también en todo esto y de su versión de la situación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Santiago. 48 minutos de las 11 de la noche. El agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado. La primera parte apenas, hay que decir, Guille, de la entrevista con José Luis Chilaver. Habla en una segunda parte. Y ya habla de la cuestión política en particular, no solamente del fútbol, sino que también de la política nacional. Está más cerca de candidatarse a ser político, para ser político, sea desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, desde la Presidencia de la República, o está más cerca de tener algún cargo en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Habla de eso y quiso hablar del socialismo, analizar el socialismo, el capitalismo. Habló de eso José Luis Chilaver y lo vamos a compartir el próximo domingo en AAM. Imperdible, así como todo lo que dijo hoy, como siempre, bastante duro y bastante crítico, lo que se viene mucho mejor todavía. Así es, señor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. No se olviden, mañana de 2 a 4 de la tarde, a través de Cardinal, estamos junto a Enrique Dávalos haciendo AAM Radio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, señor. Hasta luego. Hasta luego. Cervepar. Claro, sí, claro que sí. Whirlpool, de la mano con el arte, con el pacto de confianza NGO, 70 años. Presentaron AAM.